Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Permacultura Naturalia. En este canal vas a encontrar un montón de información, un montón de videos, un montón de recetas, tips, trucos y consejos para autoconstruir tu casa con materiales naturales. Mi nombre es Diego, del otro lado de la cámara está Ani y hoy te traemos un tremendo video. Seguimos con la saga de la cal, seguimos con la albañilería antigua y la verdad es que pensé que conocía todos los estucados, pero me equivoqué. En el video del día de hoy te traigo uno de los últimos descubrimientos para mí en estucados. En el video del día de hoy te traigo un estucado romano antiguo. Hoy te traigo Cochopesto. El Cochopesto es un estucado antiguo romano que se ha encontrado en un montón de edificaciones, como por ejemplo en conductos y canales de agua, en diferentes muros, pero se cree que es el inicio de los hormigones actuales. Vitruvio, en su tratado de arquitectura, ha descrito cómo los guijarros de cerámica cocida, junto con la cal viva y algo de agua de mar, generaba una mezcla, una amalgama resistente y además con características de hidrorrepelencia. Hoy en el video te voy a enseñar a hacer ese estucado, a replicarlo con materiales que tenés al alcance de la mano, muy económicos, muy fáciles de conseguir. Podés lograr un estucado con un color natural, muy resistente a la fricción, muy resistente a la abrasión y además con un veteado hermoso. Y estoy acá junto a los materiales principales de la mezcla de este estucado Cochopesto. Elementos de barro cocido en desuso. Por un lado vasijas, ladrillos, tejas, que imagínate que los romanos tenían en gran cantidad y las reutilizaban para generar estos hormigones y estucados. Por supuesto, lo mezclaban con cal. En este caso tenemos nuestra cal apagada de más de 6 meses. Y vamos a usar algunos ingredientes más. Ya tenemos lista la mesa de trabajo y te voy a estar contando cómo realizar este tremendo estucado natural. Este estucado lo vamos a estar aplicando sobre una barra exterior que tenemos aquí en el patio. Y te voy a ir dejando imágenes para que veas el proceso de preparación hasta llegar al punto de agregar lo que sería el Cochopesto. Bueno, la pared sobre la cual voy a estar trabajando es una pared de adobes, un pequeño muro que va a ser las veces de barra entre lo que sería el horno tandoori, el futuro horno de tambor y lo que sería este espacio de la casa. Así que voy a estar aplicando en primer lugar el soporte, la capa de soporte sobre este murito que ahora lo voy a estar trabajando un poco, lo voy a estar emparejando. Bueno, ya tengo listo lo que son los materiales para el soporte, que es la primera capa que le voy a estar haciendo a nuestro muro, ¿sí? En este caso un muro de adobe del cual ahora vamos a estar hablando. Tengo por un lado arcilla o tierra muy arcillosa, tengo una paja cortadita bien finita, bien cortita, tengo arena, una arena entre fina podríamos decirle, y tierra común, tierra de cimientos, tierra bien pobre en arcilla, también tamizada. Lo voy a estar haciendo en este balde y por supuesto agua para completar. Así que voy a armar la mezcla, el mortero para hacer lo que sería el soporte para nuestro Cochopesto.
Bueno, ya estamos listos para armar lo que sería la mezcla de la capa niveladora o capa de soporte en este caso. Lo que voy a hacer es poner una parte de tierra arcillosa, una parte de arena entrefina, apenas tamizada, una parte de tierra pobre, también tamizada, y media parte de paja cortada, en este caso cerca del centímetro. Bueno, le voy a agregar un tercio de, en este caso, pasta de cal, que no es lo mismo que la cal en pasta. Te dejo acá arriba un videito en el cual podés ver esa diferencia. Y se lo voy a agregar a esta mezcla que ya está lista. Bueno, ya tenemos nuestra masa de mortero de soporte listo. Vamos a aplicarlo sobre el muro y después ya comenzamos con la aplicación. Bueno, ya tenemos listo nuestro mortero de soporte. En este caso yo le puse un poco de cal para hacerlo mucho más parecido a lo que sería el estucado final, que por supuesto es a base de cal. Entonces podríamos definir a lo que son los revoques o morteros pura y exclusivamente de barro como blandos, con comportamientos de contracción y dilatación, con algo de movimiento, con superficies que se van a rajar un poco más en el secado. Cuando tiene algo de cal ya es algo un poco más semiduro, donde la cal ayuda a estabilizar esos comportamientos. Y si ya tenemos cemento, estamos hablando de revoques un poco más duros, más rígidos. Entonces, en función del estucado o la terminación final de ese muro, podemos elegir el soporte. En este caso, un semiduro o semiblando, ¿sí? Algo intermedio entre solamente barro o barro estabilizado con otros materiales. Bueno, ahí terminé de aplicar lo que sería esta capa de soporte. Fíjate que la voy a dejar así, bastante rústica. Solamente la frataché recién a los fines de sacar todos aquellos excedentes de barro y dejar una cara bastante más plana, ¿sí? Fíjate la verticalidad que logramos ahí. Fíjate que no sobresale nada de la pared. Logramos una pared que se dice a plomo. Así que lo vamos a dejar así bien rugoso para que después agarre mucho mejor nuestro cocho pesto. Bueno, ya han pasado 2 días de secado de lo que fue esta capa niveladora, este paramento que va a recibir ahora el estucado. Fíjate que se han generado algunas grietas absolutamente naturales en los revoques de barro, así que lo que voy a hacer es enseñarte a repararlas para después ya sí aplicar este estucado en base cal. Lo primero que hice fue preparar la misma mezcla que tenía, pero mucho más líquida, ¿sí? Entonces voy a sellar estas grietas que se generaron durante el secado con esa misma mezcla.
Bien, ya tenemos las grietas reparadas, esto está terminando de secar y lo que acabo de preparar es una lechada de cal, que simplemente es cal en pasta con un agregado de agua de cal, que es el agua que queda por encima del agua de apagado, y con eso voy a hacer una especie de mordiente, ¿sí? Ya trabajamos con esta capa niveladora, esta capa a la que le llamamos soporte, con una parte de cal, entonces vamos de a poquito endureciendo hacia afuera con las capas que agregamos. Y lo que voy a hacer ahora con la lechada de cal es agregar un mordiente extra para que el cacio pesto tome mucho mejor por sobre este paramento de barro y cal. Bien, acabo de terminar la aplicación de la lechada a brocha. Esto tiene objetivo de hacer un mordiente, hacer una transición entre lo que es el revoque, el paramento anterior, el soporte y el estucado definitivo. Cuanto seque, voy a empezar a aplicar el cacio pesto y mientras tanto vamos a empezar a moler los guijarros que tenemos por allá. Bueno, de estos guijarros pasamos después a lo que molemos a masa, lo vamos achicando y después en el mortero que usamos en este video que te dejo por acá arriba, logramos este polvillo luego de tamizar. Y con esto vamos a preparar la base de nuestro cacio pesto. Ya estoy junto a los ingredientes de este estucado romano antiguo. Son 4 ingredientes. Entonces, voy a armar la mezcla y te pido que te quedes hasta el final porque te doy la receta completa y además te enseño a simular el agua de mar, que es importantísimo para esta mezcla. Antes de eso, te pido que te suscribas, que dejes un comentario, que compartas esta información, que pongas me gusta y que actives la campanita, porque eso va a hacer que cada vez que publiquemos un video te llegue una notificación de nuestro canal. Lo vamos a aplicar con llana y lo vamos a aplicar directamente sobre este hermoso muro de la barra que está quedando buenísimo con la patita de elefante. Te dejo el video acá arriba para que recuerdes cómo hacer una pata de elefante con piedra. Y acá estuvimos trabajando ya con esta madera que también vamos a encerar con nuestro ungüento, que te voy a dejar también el video por acá arriba para que lo repases. El tratamiento final de nuestro cacio pesto no va a ser con el ungüento, sino que va a ser con otra cosa que te quiero enseñar. Fíjate, el espesor no tiene más de 2 milímetros. Eso es lo que vos tenés que aplicar.
Bueno, ahí terminé de aplicar la primera capa de nuestro estucado, primera y única en realidad, pero ahora viene un proceso que se llama repretado. Lo que voy a hacer es forzar a que el material vaya bien hacia el fondo y a la vez que se vaya alisando en la superficie. Bueno, ahí terminamos con el repretado. Fíjate qué bien ha quedado ahí, bien apretadito. Yo no estoy buscando acá que quede absolutamente liso, sino que quede con un poco de rugosidad, con un poco de rusticidad. Bueno, vamos a dejar que seque, que carbonate, y después vamos a trabajar un poquito con el pulimento final y la protección. Bueno, perfecto. Ya han pasado 48 horas desde que terminamos de aplicar el estucado de Cocho Pesto. Ya ha carbonatado. Fíjate cómo ha quedado. La verdad que quedó con un color medio anaranjado. Muy lindo. Ahora lo que voy a hacer es enseñarte a protegerlo y a darle una dureza extra que ya te voy a estar contando. Voy a también pasar el ungüento arriba y vamos a terminar con esta aplicación. Es fundamental lo que viene a partir de ahora. Bueno, ya tengo el ungüento preparado, pero antes te voy a dar la frase clave para este video. Todavía no termina, pero te la voy a ir adelantando y es: dame más estucados. Te pido que vayas ahora, mientras yo paso el ungüento, a comentar ahí abajo: dame más estucados, y yo te voy a dar acceso a todos los videos que vienen con estucados en nuestro canal. Bueno, ya terminé de pasar el ungüento en lo que es la tabla superior y ahora lo que voy a hacer es agregar una capa de protección, un endurecimiento para nuestro Cocho Pesto. Para esto le voy a pasar una pequeña capa de grasa de chancho, la misma grasa que venimos usando en otras preparaciones, y esto lo que va a hacer es reaccionar con la cal, generar un compuesto que se llama estereato, que le va a dar una dureza superior a la superficie. Acabo de terminar de pasar la capa de grasa de cerdo en nuestro estucado. Esto le va a dar mayor durabilidad, le va a dar mayor dureza final y además va a actuar como impermeable ideal para esta situación de exterior en el que se encuentra el estucado. En cuanto a la receta, yo usé 3 partes y media de polvo de ladrillo, polvo de vasija, polvo de teja,
por una parte de cal en pasta, esta cal apagada que venimos trabajando, y a eso le agregué un 10% de ceniza de madera, y a toda esa mezcla la humedecí con agua salada. El agua salada es un poco simulando el agua de mar que se usaba en la antigüedad en Roma, y lo que yo hice fue, para 1 litro de agua, le agregué 30 gramos de sal. Recordá que tanto el ladrillo molido como la ceniza, al reaccionar con la cal, genera un efecto puzolánico que simula las cenizas que se utilizaban antes en la antigua Roma, que provenían de volcanes y que le agregaban esa puzolana que terminaba dando los compuestos y los revoques de alta calidad. En cuanto a la cantidad de polvo de ladrillos, podés variarlo desde 2 hasta 4 partes de polvo por 1 de cal, y eso te va a ir dando una gama diferente de colores, entre rosados, rojizos y anaranjados. Así que mientras no te salgas de esa proporción, te invito a que pruebes. Eso es todo, muchas gracias por habernos acompañado, esperamos tus comentarios, nos vemos en el próximo video.